encuentra el día de nosotros mi compañera Carolina, Jimena, Vale, Andrés, Alan, Marco y yo, Daniela. Vamos a hablar sobre el nuevo orden europeo, en este caso el papel de Rusia. Bueno, ahí están los intereses que ya mencioné. Y antes de adentrarnos en esta exposición, nosotros les vamos a hablar, bueno, parte importante es el Congreso de Viena. Por eso nosotros, yo le voy a dar la parte introductoria, que este congreso se dio en la capital de ese entonces del Imperio Austriaco. Se celebró entre 1814 y 1815. Esto fue muy importante porque, Noel, ¿me puedes decir una de las potencias que participó en este congreso? Son 4 principales. ¿Me puedes decir una? ¿O la que se tocó? Exacto, llevamos una. Nancy, ¿me puedes decir otra? Francia. Ajá. Alemania. También, pero no es una de las que está aquí. Mónica. Rusia. Ajá. Y una más importante, pues que es Rusia. Rusia buscaba emerger como, apenas estaba emergiendo como una potencia. Además, después de las invasiones napoleónicas, esta buscaba reconfigurarse como otra potencia o bien preservar su papel dentro de Europa. Bueno, mi título son del capítulo 1 son los antecedentes históricos de Rusia y su papel en las guerras diplomáticas, así como en el Congreso de Viena. Que gobernaba por el año de 1801 era Alejandro I, que era predecesor de Pablo I, y él era su padre. Lo que básicamente buscaba Alejandro I era modernizar y fortalecer a Rusia. Durante la tercera coalición participaron países como Rusia, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Nápoles. Ahí básicamente intentaban detener la expansión que existía de Francia. Y bueno, inicialmente Rusia se encontraba aliado con Inglaterra hasta la batalla de Austerlitz, que ocurrió el 2 de diciembre de 1805, cerca de la ciudad de Austerlitz. Aquí se enfrentó Rusia y Austria, pero básicamente en el aspecto de soldados eran más los austríacos y los rusos. Aquí lo que llevó a Francia a ganar fue que Napoleón hizo una gran estrategia en la que básicamente hacía que las fuerzas rusas se trasladaran a un territorio que beneficiaría a Francia. Y pues esto llevó a que fuera ganador Francia. Después hubo también gracias a esto, a la batalla anterior, se desintegró la tercera coalición. Después hubo 2 batallas más, que fue la batalla de Eylau, que en esta se encontraba bajo Rusia, bajo el general Levin August von Belsen. Y bueno, en esta batalla existieron condiciones poco favorables naturalmente, porque había un gran invierno, que fue lo que también un factor importante de que ganara Rusia. Aquí hubo múltiples muertes y soldados heridos, y como tal no hubo un ganador, pero se puede interpretar que fue Francia, porque Napoleón hizo que evitó que expulsaran a los soldados franceses. Después estuvo la batalla de Fresnas, que comenzó el 14 de junio de 1807. Aquí la principal causa de esta fue la alianza entre Rusia e Inglaterra. Y esto llevó a que se firmara el Tratado de Tilsit, que lo firmaron, y aquí Rusia y Francia básicamente se
lo que decía Rusia es que ella iba a ser partícipe del bloqueo continental contra Inglaterra, pero la alianza no duró mucho, puesto que pues Rusia se veía totalmente desfavorecido con esto, y entonces hizo que para 1810 dejaron de comercializar, volvieron a comercializar, y eso hizo que se comenzaron a comercializar, y esto hizo que pues Napoleón se enojara y entonces invadió a Rusia en el año de 1812. Esta campaña se convirtió en desastre para las fuerzas francesas debido a que Rusia básicamente quemó toda la ciudad, y esto hizo que no hubiera lugar para que se resguardasen los franceses, y también hubo causas naturales como un invierno y la falta de suministros, que esto hizo que pues ganara Rusia al final de cuentas, después de muchos años. Aquí entra el Congreso de Viena, que porque se estaban cuestionando las potencias europeas como Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, cuál era el futuro de Europa. Aquí pues básicamente este Congreso buscaba fortalecer y fronterizar el continente europeo. El Congreso restauró monarquías y estableció los valores conservadores y pretendía disminuir las ideas revolucionarias que existían en ese momento. Aunque sí tuvo fallas, sí hubo un gran periodo de paz en Europa. Buenos días, mi nombre es Tamara García y yo les voy a hablar de la sociedad y la cultura de Rusia durante el periodo de Viena. Como pudimos ver anteriormente, el zar Alejandro I era el que estaba gobernando durante este periodo de tiempo. Él asistió al Congreso acompañado de Nicanor y Rasimov, que eran sus consejeros, y él era ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, Alejandro I tenía gran influencia de parte de su abuela Catalina la Grande. Él él apoyaba mucho las ideas de Vespasiano y Constantilla, y juzgaba a su padre, que fue Pedro I, porque él apoyaba mucho al reino de Prusia. Podemos ver aquí que una de sus motivaciones para asistir al Congreso fue apoyar a Bismarck con la unificación alemana, y también a su vez ganar a territorios de Polonia y Finlandia, que fueron las anexiones que obtuvo Rusia. Bueno, para poder hablar en el tema de la sociedad, ya vimos sus antecedentes y podemos hablar de la distribución social. La distribución social de Rusia, se dividía en dos sectores polarizados. Era la nobleza, que ocupaba todos los cargos gubernamentales y militares, pero era una población minoritaria. Era solamente el 5% de toda la población. Y del otro lado estaba la servidumbre, que se dividía en tres secciones. Estaban los campesinos señoriales, que era como la parte principal de esta. Ocupaba el 60% de la población y dependían completamente de la nobleza. Eran explotados y estaba el feudalismo también. El otro sector de la servidumbre eran los campesinos estatales. Ellos no dependían al 100%, pero porque pagaban un tributo anual, que eso les otorgaba ciertos beneficios. Y como sector intermediario entre ambas, era como una tipo guardia fronteriza, que eran los
hablar de Iván Krylov, que era un fabulista, es el fabulista como más conocido de Rusia. También hablamos de Vasily Shukovsky, que su trabajo como más destacado fue que escribió Dios salve al zar en 1815, que fue el niño que acompañó a Rusia hasta la devolución de la monarquía. Y Alexander Pushkin, que apenas empezaba con su carrera como gran escritor, pero pues su legado continuó muchísimos años. Hasta la fecha, su fecha de cumpleaños, que es el 6 de junio, se celebra el Día de la Revolución. Y por último, en exponentes igual del arte ruso, encontramos a Dmitri Bornatsky, que también fue conocido como el escritor de Primera Guerra Mundial, y a Alexei Fyodorowicz, que acompañó a Dios salve al zar, el himno con melodías. Por último tenemos a Alexei Donizenov, que fue un gran pintor, y sobre todo su trabajo más destacable es que como que representó a la población de la que era la servidumbre. Sus pinturas se basan en campesinos, pues sí, en toda esta servidumbre explotada durante este periodo. Sería todo el caso. Buenos días, yo soy Andrés Ramos y les voy a hablar sobre la economía de Rusia a partir de 1800 a 1848. Pues muy bien, la Rusia zarista de a mediados del siglo XIX como tal tenía una economía un tanto atrasada con respecto a otras potencias europeas, con respecto a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos. Como tal, su sistema sobre todo se basaba en el sistema agrícola, aunque obviamente Rusia también era una de las potencias que tenía una economía estable, sin embargo, como tal, no era comparable a las potencias del mundo. Y sobre todo, la agricultura era la base central de su economía. Y bueno, en el sector económico primario de Rusia, con lo que respecta a la agricultura, lo que más cultivaban como tal los rusos era el trigo, el centeno, la cebada y el hilo. También cabe mencionar que el 80% de la población rusa vivía o era campesina como tal, se dedicaba a todas estas cuestiones agrícolas. Y bueno, también con lo que respecta al sector primario, está la extracción, como tal lo que más extraían los rusos era hierro, era cobre, a su vez la explotación forestal era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque Rusia como tal tiene un vasto territorio con muchos recursos, y pues bueno, entonces la explotación forestal era muy importante. A su vez también la pesca, que también era muy importante para su alimentación y para su sector económico primario. Y pues muy bien, con lo que respecta a su sector económico secundario, Rusia, como lo mencioné, estaba como en un proceso de industrialización, como tal no tenía una industria tan desarrollada, sin embargo, industrias, fábricas, como por ejemplo la industria textil, que era muy importante, la industria metalúrgica, ¿no? Para la fabricación de hierro, de acero, y a su vez también la producción de armas era muy importante para la economía nacional de Rusia. Y pues muy bien, voy a mencionar un poquito de los aspectos sobre Alejandro I durante su administración con respecto al económico. Como tal, él intentó implementar políticas modernizadoras, sin embargo, no lo logró de todo debido a distintos factores, por ejemplo, las guerras que se tuvo contra Napoleón. Y pues bueno, él intentaba modernizar Rusia, pero realmente sus esfuerzos fueron escasos. Ya posteriormente con Nicolás I, como tal, la economía de Rusia podríamos decir que estuvo un tanto estable, sin embargo, es un poco estancada, ya que había ciertos personajes que influían en las decisiones económicas de Rusia, y pues bueno, entonces no eran muy soberanistas, hasta cierto punto no permitían, por ejemplo, que entraran capitales privados,
sentían también, por ejemplo, estaban en contra de la construcción de vías férreas, ¿no? Sin embargo, mantuvieron una economía hasta cierto punto estable durante ese periodo. Y ya posteriormente a este periodo, ya vendría tal cual la industrialización de Rusia, fue evolucionando hasta actualmente convertirse en una de las mayores potencias industriales del mundo. Y pues bueno, eso sería básicamente lo que respecta a la economía de Rusia durante 1800 a 1848. Buenos días, compañeros y compañeras, espero se encuentren bien. Yo soy Adam y yo les voy a hablar sobre la política interna de Rusia durante el periodo del Congreso de Viena. Bueno, para empezar, ¿qué es la política interna? Son las decisiones e intereses que se toman por parte de los gobernantes en un determinado territorio y población y que no influye en otros estados y que es de un estado determinado, en este caso es el de Rusia. Bueno, para hablar de la política interna del momento, vamos a hablar de cómo fueron los gobiernos anteriores y tenemos que hablar de la dinastía romana. Bueno, era un grupo de nobles provenientes de Lituania que se asentaron en Moscú y que con el paso del tiempo fueron ganando influencia en la política. Uno de sus descendientes se casa con Iván IV. Y cuando él muere, existe un periodo de anarquía y en 1613 una asamblea de nobles da a Miguel I como el primer zar. Y bueno, este periodo solo se destacó por una alianza entre la nobleza con la corona. Y bueno, de esta dinastía destacaron dos personajes, los cuales fueron Pedro I. Él buscaba la modernización de Rusia, implicó mucho el recaudamiento de impuestos, la educación, crea la flota rusa y en cuanto al ejército lo mejora. Él buscaba una Rusia más poderosa, en ciertos términos lo consigue, y él adquiere el título de emperador cuando en 1721 proclama a Rusia como imperio ruso. Y años anteriores, en 1717, se mueve la capital a San Petersburgo. Posteriormente sigue Catalina II. Bueno, ella fue emperatriz de Rusia, ella era de ascendencia germana, ella se centró en la industrialización y como era de ascendencia alemana, trajo consigo las artes, organización y filosofía europea y se centró en la educación. Posteriormente siguió Pablo I. Él llevaba ideas contrarias a las de Catalina, no se llevaba muy bien con la nobleza y esto generó que se hicieran conspiraciones que lo asesinarían en 1801. Y bueno, ya hablando del gobierno, desde esa época se puede decir que tenían un sistema donde se llegaba a la corona solamente heredando, era expansionista, anexiona territorios de Polonia y de Ucrania, era autocrático y absolutista. Sí tenía órganos a su cargo, pero no había contrapesos. Y bueno, ya hablando del gobierno de la época, de Alejandro I, bueno, él fue muy influenciado por su padre y por su madre, pero las principales ideas y políticas que él impuso fueron de su abuela. Tenía pensamientos liberales y modernos y sus principales reformas fueron permitir revistas liberales. En la cuestión de los libros, permitió libros extranjeros sin censura, muchas publicadoras también extranjeras las permitió, y él crea un comité de consejeros que le ayudan a tomar mejores decisiones. Él mejora igual la educación con la creación de universidades, dio privilegios a la nobleza, pero a su vez también quería mejores tratos para los campesinos y hizo la creación de ministerios externos para extranjeros y también para asuntos internos en cuestión de ejército, de comercio, de educación, para que le entregaran informes. Y bueno, él posteriormente al Congreso de Viena, ya enfrentándose a una población carente de libertades y enfrentándose a las guerras napoleónicas, posterior al Congreso de Viena, él toma unas medidas, cambia su pensamiento y toma medidas más cerradas posteriores al Congreso de Viena, y bueno, termina su mandato en 1825. Gracias.
rusa, tanto sus conflictos y las alianzas que formó con otras potencias en ese entonces. Primero es importante mencionar que es la política exterior. En este caso se entiende como aquellas estrategias o políticas que usa un país con relaciones con otros en función de sus intereses personales o bien en cooperación también. ¿Alguien sabe quién es este personaje? No. Adán, ¿sabes quién es este personaje? La verdad no lo vi. Miguel. No, o sea, una pista. Es ruso. Bueno, está Alejandro Russo. A pesar de que participó solo, como ya lo mencionó Mara, se vio influenciado también por la presencia de Razumovsky. Razumovsky, a pesar de que era austriaco, resultó ser muy diplomático para los asuntos rusos. Bueno, Zar Alejandro demostraba tener una hábil diplomacia, ya que estaba dispuesto a jugar pues todas las cartas en función a sus intereses. Además, tenía en sus manos y sabía perfectamente que las decisiones que tomaría dentro de este Congreso repercutirían en el futuro ruso. Además, se le dio una función crucial dentro del Congreso porque participó en una de las campañas que logró derrotar a Napoleón Bonaparte. Los objetivos de Rusia al alejarse al Congreso eran muy claros. Quizá el más importante es dominar territorios para poder expandir su influencia. Como ya lo mencioné anteriormente, es que buscaba posicionarse dentro del mapa europeo como una potencia y preservar así su patrimonio que ya derrotó anteriormente. Obviamente todo esto sin dejar a lado sus propósitos de cooperar y restaurar la nueva Europa que se buscaba hacer después de que las invasiones de Napoleón Bonaparte desestabilizaran todo. Bueno, además del Tratado de Westfalia, aquí también se habla sobre algunos principios, que es el de legitimidad, que se buscaba volver al absolutismo a través de el intervencionismo, que es defender el estado de los mismos, es decir, entre ellos, desde perspectivas militares. Y quizá el más importante, porque voy a hablar más adelante de él, es el equilibrio de poder, que es aquellas políticas que usan nuevamente los estados para impedir el apoderamiento de un solo país, en este caso como Francia. Bueno, como dije, vamos a hablar de las relaciones que tuvo Rusia durante este congreso, y una de las más importantes o más destacadas que tuvo fue con Austria y Rusia. Bueno, aquí vemos a Rusia y a Austria. En primera parte, Austria buscaba dominarse de los imperios de la zona balcánica porque como sabemos anteriormente, dominó el imperio sacro-romano-germánico. Especialmente estaba interesado en las zonas de Bosnia y Serbia, mientras que Rusia se adentró a este asunto de los Balcanes cuando decidió apoyar a los grupos étnicos y religiosos que estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Bueno, ¿y por qué era tan importante esta zona para Rusia? ¿Alguien tiene alguna idea? A pesar de que usted ahí no sé, ¿me puede explicar un poco? Pues las entradas al mar Mediterráneo. Quizá fue una de las más importantes porque, como dijo Viri, tenía buena posición en el mar. Además era una zona muy estratégica y además eran buenos puntos para que Rusia pudiera expandir su influencia. Además, aquí se adentra Gran Bretaña y nuevamente hace uso del poder porque quería contener el imperio de Rusia, o sea, quería evitar que Rusia se apoderara de esta zona. Además, Castlereagh había condicionado la participación británica con la condición de que se excluyeran los asuntos de los derechos marítimos. Y ahora otro asunto de Polonia que también fue muy marcante en este congreso. Primero, Alejandro y Guillermo estaban muy metidos en sus asuntos, estaban muy claros lo que iban a hacer, así que ambos planeaban anexarse a Polonia. Sin embargo, deciden hacer una reunión entre estas cuatro potencias para decidir qué iban a hacer. En esta reunión, el zar Alejandro llega 9 días después. Sin embargo, se llega a una conclusión, que es que los rusos ganaron a Varsovia y pues se divide para Polonia entre 3 estados en ese entonces. En este caso,
se divide entre Rusia, Austria y Rusia. Además, aquí se ve reflejada la política exterior porque marcaba una delgada línea en el momento en que este equilibrio de poder que habían formado estaba como a punto de quebrarse porque muchos países estaban como interesados en esta zona. Sin embargo, como Kissinger lo habrá mencionado en uno de sus capítulos, en este orden mundial que se estaba dando estaba muy marcado por valores morales. Entonces, era prácticamente imposible que llegase a otro conflicto. Y además se le mucha cooperación internacional. La cooperación internacional se entró aquí porque nos dio el ejemplo que desde la cooperación de muchos estados que comparten un interés común, pueden lograrse cada quien cumplir sus intereses nacionales sin la necesidad de entrar en otros conflictos. Llegamos al capítulo 6, el papel de Rusia en la creación de la Santa Alianza y sus objetivos principales. Nos ubicamos que después de las guerras napoleónicas se hacen pequeñas reuniones donde se va a discutir el futuro del orden político de Europa. A esto se le llama el Congreso de Viena. En este congreso se juntan las potencias y aquí es donde el zar Alejandro I de Rusia tiene la oportunidad de brindarles a las demás potencias una propuesta de alianza que les brindará seguridad militar, política y económica por si surgía una nueva amenaza contra sus gobiernos. Es así como en el año de 1815 se crea la coalición de la Santa Alianza, donde los principales firmantes de este tratado es Prusia, Austria y Rusia. Iban contra la idea del liberalismo y el nacionalismo, que eran movimientos que estaban surgiendo a raíz de la Revolución Francesa. Este acuerdo tenía como pacto que se apoyaban en el ámbito militar, político y económico para restablecer el antiguo régimen. Los gobernadores y ministros que participaron en esta alianza por parte de Rusia se encontraba el zar Alejandro I, que fue criado por Catalina, una persona que tenía pensamientos ilustrativos y lo que le ayudó a desarrollar aptitudes para que se viera internacionalmente como un buen líder. Por parte de Austria tenemos a Francisco I, que venía de la familia de los Habsburgo, creía en el absolutismo monárquico y que se le debería de regresar los privilegios que contaba la clase noble y los nobles. Por parte de Prusia tenemos a Federico Guillermo III, que era de la casa de los Hohenzollern, que apoyaba, incluso dijo que si se requería apoyo militar en lugares estratégicos para combatir movimientos contrarrevolucionarios, él los iba a brindar. También surgen varios ministros, por ejemplo, por parte de Gran Bretaña, Castelar y Talleyrand, que junto con Metternich tenían la idea de no querer regresar al antiguo régimen, pero se metieron en este político para posicionarse con sus respectivas potencias que representaban. Los objetivos de la Santa Alianza. Bueno, estos se regían para establecer una unión formal entre las tres potencias principalmente firmantes, para que si necesitaban ayuda o socorro se iban a apoyar mutuamente. También preservar el equilibrio entre las potencias europeas que habían firmado este contrato y defender la idea de la monarquía absoluta y el idealismo de que no podrían gobernar otras personas si no fueran elegidos divinamente. Y también crear un sistema de seguridad donde todos los países que participaban en esta alianza podrían apoyarse para no modificar el status quo que se presentaba. Bueno, la composición del tratado. Este tratado tiene una historia, una naturaleza jurídico-histórica, porque se trata de una firma de tres
de un tratado internacional firmado por 3 estados, que se regía por tres artículos, que era el principio de la restauración o la traída del antiguo régimen, el principio de la legitimidad y el principio de la intervención, que era para ámbito internacional. Este tratado era el clave ejemplo de que se quería traer el antiguo régimen para seguir con el gobierno. Y también se les hacía una invitación a las demás potencias a unirse a este tratado. Y bueno, ya para finalizar, en el año 1815 se anexa Gran Bretaña, pero no porque estuviera de acuerdo con las ideas que se planteaban en eso, sino que Rusia ya representaba una amenaza, ya que se quería meter en territorios que tuvieran salidas al mar, ya que si tomamos en cuenta, pues Gran Bretaña era una de las potencias marítimas que se tenía en ese entonces. Y en el año de 1818 es cuando se anexa Francia y se le llama la Quíntuple Alianza, que ya después se quería meter en temas de las colonias americanas, pero pues el estado de Estados Unidos le dijo no te metas y ya. Agradezco la palabra y me permito hablar ahora del 7º capítulo de nuestro proyecto, titulado Las dos caras de la moneda, Rusia durante el auge de la Santa Alianza. Como ya nos han previsto mis compañeros que ya pasaron, en este momento les voy a hablar un poco de cómo fue la formación de la Santa Alianza y el papel que tuvo Rusia en este aspecto. Para este momento me permito dividir dicho análisis en dos maneras. Primero vamos a hablar del contexto externo. Como Marco ya nos había dicho antes, la Santa Alianza fue una coalición que se formó principalmente por Austria, Rusia y Rusia, con el fin de preservar los intereses que ya estaban buscando. Este tenía una tendencia en realidad era muy absolutista. Con esto, nos lleva a la siguiente coalición que se podría decir, que es lo de la Cuádruple Alianza, que estaba formada por Austria, por Rusia, como ya les había mencionado, y por la reciente anexión de Gran Bretaña, que es lo que se buscaba precisamente, el equilibrio de los poderes. Y después, me gustaría primero hablar de las intervenciones militares. En esta cuestión hablamos primero, Metternich era como compadrillo de Alejandro I. Entonces ellos como que iniciaron un programa en donde se establecían, fueron 4 congresos. Se establecieron estos congresos con el fin de realizar intervenciones militares. El primer congreso, titulado el Congreso de Aquisgrán, era retirar a las tropas francesas de territorios alemanes y obviamente también como con el segundo objetivo de que Francia se pudiera anexar a su alianza. Es en este momento donde nos damos cuenta que se forma la siguiente alianza, que sería la Quíntuple Alianza, en donde, como ya mencionábamos, estaba Austria, Rusia, Gran Bretaña, Francia y pues Rusia, ¿no? Después hablamos del siguiente congreso, que es el Congreso de Troppau, que se dio en 1820, en donde se buscaba dar soluciones a la revuelta sanitaria, en Nápoles principalmente, y en otros 2 lugares. Pero en este congreso solamente se habló de las soluciones que se les quería dar. Sin embargo, no se le dio como una solución. Entonces es aquí cuando entramos al siguiente congreso, que es el de Leibach, en donde en este congreso ya se estipula la intervención por parte de Austria. Es aquí en donde entra el juego de los intereses que tenían las diferentes potencias. Gran Bretaña era el que, como que no quería ese conflicto, se podría decir. Gran Bretaña se opuso a la intervención por parte de Austria a Italia y entonces fue como que el primer roce de intereses que había entre las potencias. Posteriormente, en el Congreso de Verona, que fue el último congreso y lamentablemente fue el que propició el rompimiento de estas alianzas, fue inicialmente, se solicitó por el gobierno francés, por Fernando VII. Él lo que quería era realizar una invasión a España para terminar con el trienio
y porque él quería volver a restaurar el absolutismo en España. Es aquí donde comenzamos con el fin de las alianzas. Como les había mencionado antes, el único objetivo que los unía a estas 5 potencias era que querían como que el absolutismo, vaya, o sea, eso era lo que los unía. Sin embargo, Francia, que fue el primero que se opuso a estas intervenciones, Gran Bretaña, que fue el que se impuso a estas intervenciones, y posteriormente Francia con la invasión a España, no les convenía. Gran Bretaña tenía intereses económicos y estos intereses económicos no se veían afectados por los movimientos liberales. Sin embargo, la invasión a Francia sí le afectaba, porque esto propiciaba que hubiera un monopolio en las Nuevas Américas, y entonces pues eso no le convenía. Y bueno, aquí termina como que el primer análisis comparativo. Me permito hablar del segundo, que es en el contexto interno. En este momento tiene un enfoque más militarista. Bueno, como se retomaba la idea de que el gobierno de Alejandro I fue caracterizado por absolutista, entonces en estos años de estudio que estoy hablando, de 1815 a 1825, él antes de eso, antes de la invasión de Napoleón, él lo que quería era plantear un programa para convertir el imperio e introducir una sociedad un poco más civil, pero pues estas ideas se vieron afectadas por la invasión de Napoleón. Fue lo que como que fue la mosca de ahí de la tropa. Entonces, pues ya no se hizo. Entonces, en este momento entra una importante pieza a esta historia, que sería el queridísimo Alexei Arachey, está medio raro su nombre. Este fue un militar que influyó demasiado en las decisiones militares en el gobierno de Alejandro I. Este señor lo que impuso fueron colonias militares, y bueno, a los campesinos se les designaba como colonias militares. Estos, pues este señor medio rancio lo que quería era, o sea, era una persona muy mala, y se sabe. Porque en Rusia, en la historia, este señor fue conocido como el más feo durante esa época. Porque imagínense, o sea, este señor lo que quería era que, aparte de que trabajaran como campesinos, quería que también ejercieran la labor en el ejército. Esto con el fin de reducir los costos, porque obviamente la cuestión militar implicaba mucho presupuesto. Entonces lo que buscaba el gobierno era reducir ese presupuesto. Y bueno, pues ya no, bien. Después, bueno, y por último, a consecuencia de esto, estas políticas comenzaron a corromper la sociedad, y es aquí en donde entra un papel muy fundamental, que es en donde se organiza, nace el primer movimiento revolucionario de Rusia, llamado los desantistas. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de el fin de la Santa Alianza, un nuevo orden para Rusia. ¿Alguien sabe cuándo terminó la Santa Alianza? Dime un año. 1850. No, de 1825 a 1848. Ponme. 1845. No hubo un fin en la Santa Alianza formal, no hubo un tratado, un acto o una guerra. Los historiadores y los expertos consideran que fueron 3 años importantes: 1825, 1830 y 1848. Primero, en 1825 muere el zar Alejandro I y su sucesor fue su hermano Nicolás I. ¿Él tenía las mismas ideas que su hermano? Sí, pero no supo llevar la gran responsabilidad que era la Santa Alianza en ese momento, con todos los conflictos que ya venía de volver al nacionalismo y liberalismo que se estaban dando en diferentes partes de Europa. Asumió la responsabilidad de mantener las políticas y el legado de su predecesor y el equilibrio de poder en Europa, aunque no lo consiguió mucho. Bueno, entonces pasamos a la Revolución Griega de 1828. Con el zar Alejandro I, Rusia se mantuvo neutral ante esta revolución, pero en 1827 declara su apoyo a los revolucionarios griegos, porque ellos estaban controlados por el Imperio Otomano, y al Rusia influir en Grecia podía
dominar geopolíticamente esa zona de Grecia y los Balcanes. Entonces, Rusia brinda apoyo militar y económico a los griegos y el 14 de septiembre de 1829, tras grandes batallas junto con Francia y Gran Bretaña, Rusia firma el Tratado de Adrianópolis, donde él queda como el máximo ganador de la revolución, más que los griegos. ¿Por qué? Porque se crearon nuevos órdenes y nuevas influencias en Grecia en favor de Rusia. Y además esto creó tensiones en la Santa Alianza, sobre todo con el que era en ese momento Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la política interna rusa ya no estaba en concordancia con la política de Europa en general y de sus intereses personales. Entonces llegamos al segundo año importante del fin de la Santa Alianza, que es 1830. Inicia con la Revolución Francesa, la madre de las revoluciones, o la Revolución de Julio, donde se busca quitar a Carlos X, que fue el sucesor de Luis XVIII. Con esto pasó porque el rey restringió las libertades ciudadanas, a la población no le gustó, se levantan en armas y se establece una monarquía constitucional. A esta revolución fue muy importante para Rusia porque era el inicio del nuevo nacionalismo y liberalismo que se había tratado de contener. Para esto lo sucedió la Revolución Belga en agosto, donde Bélgica buscaba su independencia del Reino Unido de los Países Bajos, ahora Holanda, y buscaban quitar a Guillermo I. Y también, como en Francia, les copiaron, fue una monarquía constitucional. Y podemos pasar a noviembre de 1830, que fue la Revolución Polaca. Aquí es un levantamiento en contra de los rusos por las ideas que se venían de estas revoluciones anteriores. Y en 1831 termina esta revolución y no sirvió para nada, sí sirvió, pero en el momento no sirvió para nada porque Polonia se vio más restringido por los rusos, pero sirvió para su siguiente independencia. Bueno, y aquí pasamos a las revueltas en Alemania en 1830 y las revueltas en territorio italiano. Y no estaban unificados, pero empezaron a ver todos estos movimientos en otras partes de Europa, decidieron hacer lo mismo. No les funcionó porque los miembros de la Santa Alianza, en este caso Prusia y Austria, lograron dominar estos intereses, pero estos juntamientos sirvieron para las futuras unificaciones en ambos territorios. Y por último llegamos al fin definitivo de la Santa Alianza, que fue en 1848. Aquí se hace una revolución en Prusia, que era parte del núcleo de la Santa Alianza. Ya de por sí no tenía tanta influencia en Europa como antes, así que esta revolución terminó de minar la Santa Alianza. No se logra establecer un gobierno constitucional y la alianza queda hecha ceniza sin influencia ni poder en Europa, porque hasta entonces había tenido cierto poder en Europa y se usaba para ciertas conveniencias, pero no